Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a seguir con la unidad 1, que es la importancia de la sensibilización cultural en las relaciones internacionales. Como te había comentado en la sesión pasada, lo importante, lo interesante de la cultura es precisamente la asimilación que tenemos de ella desde el punto de vista de los negocios. ¿Esto qué o cómo lo podemos llevar a cabo? Te había comentado, simplemente para hacer un repaso general, de que la sensibilización es precisamente aquello a lo que nosotros podemos ver, sentir y posteriormente no hacer lo propio, pero sí tratar de identificarlo con el fin de generar nuevos negocios, entrar en nuevos mercados o bien conquistar de alguna manera la mente de nuestro cliente. Que eso es lo que debemos tomar en cuenta. Esto puede ser muy simple o muy sencillo si lo vemos desde un punto de vista teórico, pero cuando lo empezamos a ver en la práctica, cuando empezamos a ver que la cultura es realmente el factor importante por el cual las sociedades se mueven, por el cual las sociedades tienen pertenencia, vemos que los productos, las marcas y todo lo que tenemos que nos rodea y que nos da un sentido, ahora sí, no de pertenencia cultural, pero sí de pertenencia social, es lo que nos permite conquistar o entrar en un nuevo proceso de cultura. La importancia de esta sensibilización a partir de la mentalidad de los negocios es lo que nos va a llevar precisamente a crear estrategias nuevas, técnicas nuevas y tácticas nuevas para poder ingresar en los nuevos mercados globales. Quiero que por favor me sigas cuidadosamente y pienses y empieces a ver qué hay en ti, alrededor de ti y qué hay en todo lo que te rodea desde el punto de vista personal, familiar y sobre todo de negocios. ¿Por qué? Porque los dominios universales de la cultura, ¿sí?, tanto en contenidos como en elementos, da como consecuencia un nivel bajo y un nivel alto. ¿Esto qué significa? Veámoslo de esta manera. ¿Existen diferentes tipos de culturas? No. Existen diferentes elementos para definir la cultura. Existen diferentes elementos que nos permiten segmentar ciertas ideas o ciertos patrones que nos van a permitir centrarnos en áreas específicas de los desarrollos culturales. Esto, si lo vemos de una manera mucho más práctica, vamos a ver que si lo vemos desde el nivel más bajo al nivel más alto, es decir, del nivel objetivo al nivel subjetivo, que existe lo que conocemos como sistema de valores. Vamos a entrar poco a poco en cada uno de estos elementos. ¿Qué es el sistema de valores? El sistema de valores es precisamente aquello que tiene una sociedad que se compone tanto de la ética como de la moral y de las normas que una sociedad tiene para poder conducirse entre los propios individuos. Es decir, lo que la sociedad o los grupos sociales aceptan con el fin de generar un mayor espectro de convivencia. Los símbolos o la parte simbólica son aquellos elementos que le dan identidad a un grupo social determinado. Puede ser a partir de sus procesos del habla, de lo que fueron sus antepasados, las artesanías, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Los sistemas. ¿Cuáles son sus sistemas a partir de lo que producen para vivir? ¿Cuáles son los sistemas de convivencia intrarrelacional, es decir, entre amistades, entre hombres o entre varones o entre mujeres, entre la familia, las relaciones que se gestan entre hombre y mujer, descendientes, hijos, padres y viceversa? El lenguaje verbal. ¿Cómo es la manera de expresarse? ¿De qué manera cada uno de estos grupos sociales genera sus propios modismos y su propia forma de hablar e identificar las cosas? Como habíamos hablado en la sesión pasada, si vemos que en Latinoamérica, desde la parte norte, ¿sí?, que es México, hasta la parte de la Tierra del Fuego, compartimos el mismo idioma, no lo hablamos de la misma manera, cada país genera su propia forma de referenciarse a lo que podría ser un mismo artículo o un mismo concepto, ¿sí? Eso, por ejemplo, genera una identidad muy particular. En México tienes diferentes tipos de formas de dirigirte a un solo elemento. Puede ser algo que sea un plato de comida, puede ser un elemento de materia prima, no sé, etcétera, cualquier cosa que se te ocurra. Pero si ves ese elemento que tú lo nombras de determinada manera en tu país y lo comparas
con la forma de referenciarse en otro país, te vas a dar cuenta de la diferencia en la utilización del lenguaje verbal, es decir, la forma de cómo la gente y las sociedades se expresan. Un ejemplo muy curioso, en México hablar de cajeta es hablar de un dulce, si lo referencias en Argentina vas a cometer un error muy grande y sobre todo una ofensa muy, muy grande, ¿no? Las costumbres. ¿Qué son las costumbres? De las costumbres surge lo que después llamamos los aparatos, no de justicia, pero sí los aparatos legales. Las costumbres tienden a hacerse leyes. ¿Esto qué es? Las costumbres son aquellas cosas que una sociedad o un grupo social determinado hace de manera constitucional y repetitiva, con el fin de generar sí identidad, sí pertenencia, pero también de generar una razón de integración. El aspecto más relevante de este concepto viene a ser la gastronomía, viene a ser la religión, viene a ser la educación de los hijos. Eso es lo que más refleja un grupo social en cuanto a costumbres. La cultura normativa y la cultura material. La cultura normativa es precisamente la forma en cómo se rige un grupo social de acuerdo a el segmento de sus propios valores, mientras que la cultura material es precisamente aquello que es expuesto, aquello que se puede ver y se puede palpar. Veámoslo así. La cultura material. La cultura material está constituida por todos aquellos bienes materiales que son creados, producidos o anhelados porque tienen significado y valor para un grupo humano determinado. Es decir, tú podrías a lo mejor pensar, una artesanía es precisamente un factor de cultura material. Sí, y solo sí, tiene pertenencia, le da un significado y tiene un valor para un grupo humano en específico. Alguien diría, a ver, permíteme, quizás si hablamos de gastronomía y empezamos a hablar sobre procesos de cuestión de elaboración de la comida, podrían entrar en esta parte de aquí. Podría ser que sí, siempre y cuando tengan un significado y un valor para un grupo humano determinado. Y a lo mejor aquí podría ser una referencia muy curiosa. En Latinoamérica, y concretamente en la parte norte de Latinoamérica, que conocemos como México, la parte de la gastronomía es sumamente variada. Puedes tener diferentes platos regionales, como podría tenerlo Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela. Sin embargo, en México, precisamente la homologación, la mezcla y la fusión de diferentes sabores en ciertas regiones del país genera un significado y genera un valor. Esto es un ejemplo muy claro de lo que es la cultura material. Puedes ponerle el nombre de cada región y a partir de ahí genera significado. Otra parte importante, son bienes materiales que tienen un sentido particular dentro del grupo humano que los valoriza. Es decir, que son funcionales únicamente para ese grupo, que solamente ese grupo le da un sentido de identidad y que para ese grupo determinado se les valora de determinada forma. Algo que para un grupo exógeno o un grupo aparte no tiene el mismo significado. Eso es lo que se convierte en cultura material. Ahora bien, pasemos a una parte más tangible, una parte que tiene que ver con los negocios, ¿sí? ¿Qué entendemos por cultura material a partir de los negocios? Me imagino que ya has estudiado cierta parte en lo que se refiere con la asimilación y portación de lo que son los conceptos y las ideas. ¿Esto qué significa? Lo que conocemos de una manera más regular como marcas. ¿La marca es una cultura material? Esa es una buena pregunta. Habrá una gran parte de personas que te diga que sí. Habrá otro grupo de personas que te diga, no, permíteme. Eso es algo muy ajeno a lo que podría ser el aspecto cultural de una sociedad o la parte de la identidad cultural de una sociedad. Si lo vemos desde el punto de vista de los negocios, gran parte de las marcas que hoy utiliza el ser humano son parte de su cultura material. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, dentro del aspecto de la mercadotecnia, dentro del aspecto de los negocios, las marcas se portan. Las marcas las usamos, no son simplemente algo completamente exógeno. La cultura hoy por hoy te dice que las marcas tienen que ser usables. El ser humano, hoy por hoy, hablando exclusivamente de negocios y cultura material, trae consigo lo siguiente. Uno, una marca no es simplemente un nombre, no es simplemente la identificación de un producto. Es aquello que hoy por hoy, a partir de la cultura material, le va a dar identidad a un grupo referencial determinado.
Lo hace para el grupo de las finanzas, lo hace para el sector de los negocios internacionales, lo hace para el sector de la política, lo hace para el sector de las cámaras representativas de los diferentes sectores de la industria. Esto conocemos como cultura material, es decir, bienes materiales que de alguna manera pueden ser portables. Si me sigues, por favor, tendrás una lámina con determinados ejemplos que te van a dar un ejemplo claro de lo que es la cultura material en el exprofeso. Sígueme con esto, por favor. Cada una de estas cosas tiene identidad, tiene valores, son creados por determinados grupos, más, sin embargo, generan identidad como tal. Ahora bien, la cultura normativa. ¿Qué entendemos por cultura normativa? Son los significados que tienen los estándares de vida compartidos por un grupo social y al que se espera que sus miembros adapten a su quehacer social. ¿Esto qué es? Que son aquellos bienes o aquellos objetos que un grupo social determinado puede de alguna forma adaptar y generar nuevos patrones para sus estándares de vida. Los significados que tienen los estándares de vida compartidos, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo que compartimos con otros seres humanos o con otros compañeros nuestros, tanto en el área laboral, en el área personal, que al integrarlos en nuestros patrones de comportamiento va a generar lo que conocemos como cultura normativa? Un ejemplo claro de esto: la forma en cómo una organización se presenta, la forma en cómo una organización se dirige hacia sus clientes, la forma en que la organización genera su comunicación organizacional interna, que de alguna manera le va a dar precisamente las formas de normatividad para poderse conducir al interior de cada organización. Eso es lo que conocemos como los estándares de vida compartidos, ¿sí? Algunos pueden ser aspiracionales, alguien te diría, otros dirían no, son completamente regulares, es decir, es lo que tienes ahorita, más sin embargo, esto es movible, esto no es estático y siempre tiende a una aspiración como tal, es decir, que sus miembros se adapten a sus quehaceres sociales. Otro, están constituidos por el significado de leyes, reglamentos y normas escritas o no escritas. Los ejemplos que te acabo de dar forman parte de las normas sociales no escritas, aquello que surge de la costumbre, de lo que vamos asimilando y que lo vamos compartiendo con los demás personas con las que estamos cohabitando o que estamos de alguna compartiendo espacios. Pero si nos vamos a la cuestión de las normas escritas, entonces estas normas están plasmadas en leyes. Estas normas están plasmadas en leyes, en códigos y que regulan de alguna forma el proceder de los seres humanos para su mejor convivencia, ¿sí? Y de ahí se derivan, o son derivados, mejor dicho, de leyes y de reglamentos para conducir precisamente este tipo de normas. Son sancionados negativamente por el grupo humano cuando no son respetados. Esto es muy claro. Cuando una persona sale de los estándares de la normatividad de su cultura, tiende a dos cosas. Uno, a la sanción a partir de la exclusión, o bien a la sanción a partir de las cuestiones dictadas por la ley. Es decir, el ser humano es un sujeto de compromisos, es un sujeto de asimilación de patrones de comportamiento y de conducta que si de alguna manera son ofensivos o se escapan dentro de lo que es el ámbito regular de su acción, tiende precisamente a una sanción, que es lo que vemos en el apartado número 3. ¿Por qué? Porque cuando no son respetados, estamos ofendiendo al grupo en general, estamos ofendiendo a las tradiciones, a la pertenencia y a aquello a lo que el grupo nos está dando, nos está otorgando. Por lo tanto, somos acreedores de una sanción al respecto. ¿Sí? Si es por parte del grupo social en cuanto tal, se tiende a la exclusión, es decir, al ostracismo o alguna actitud determinante que le haga marcar a ese sujeto que ofendió por completo los usos, formas y costumbres del grupo, o bien, si es algo todavía mucho más grave y está codificado en leyes, en reglamentos o en normas, tiende a una sanción de carácter jurídico legal. Si me sigues, por favor, tendrás en esta lámina precisamente lo que son normas, leyes y reglamentos que conocemos como sistema de autoridad o sistema de interpretación y de justicia, que va a dar precisamente el seguimiento para el comportamiento de ese tipo de leyes, ¿no? De ese tipo de cultura
normativa, que es lo que necesita todo grupo social para poder funcionar de manera ordenada, regular y tener un mejor nivel de sociabilidad. Alguien diría, permíteme, por favor, si lo vemos en el contexto global, vemos que no todas las sociedades son respetuosas de este tipo de sistemas. No todas las sociedades tratan de llevar a cabo una muy buena convivencia entre ellos con el fin de acrecentar su cultura normativa. Cierto, pero es parte de la evolución de los grupos sociales. Lo que vemos aquí en normas, leyes y reglamentos se crearon precisamente para tener una cultura normativa que permita una mejor convivencia entre diferentes grupos humanos, inclusive extranjeros, para que a la hora de no solamente hacer flujos migratorios, sino hacer flujos de intercambio de bienes y servicios y de capitales, tengamos normas y reglas claras que permitan un justo trato entre los diferentes grupos sociales. De ahí que la cultura normativa sea esencial para poder asimilar y hacer negocios en cuanto tal. Si me sigues, por favor, tenemos la parte de las costumbres, que son las formas de actuar socialmente adquiridas que tienen un significado para quienes las viven. ¿Esto qué queremos decir? Las costumbres, que de ahí surgen gran parte de lo que vimos en el punto anterior para después hacerse leyes, son las formas de actuar socialmente que tiene un grupo social y que los demás miembros pertenecientes van adquiriendo y esto les va a volver, insisto, a dar pertenencia. Tienen un significado. ¿Por qué tienen un significado? Porque ese significado les va a permitir tener autenticidad. Todo grupo social es auténtico, ningún grupo es igual a otro. Pueden parecerse, pueden tener similitudes, pero estas formas de actuar, este tipo de situaciones socialmente adquiridas, es lo que les va a dar precisamente una unicidad, es decir, los va a hacer únicos con respecto a otros grupos sociales. Puedes pensarlo en la parte norte de Inglaterra, en lo que son los Highlands de Escocia, y te vas a dar cuenta que a pesar de pertenecer al Reino Unido, ellos tienen un símbolo muy particular, ¿sí? Las telas con los cuadros, la forma de hablar, la forma de hacer su propia comida y sobre todo la parte de la religión, con respecto a el Imperio Británico, al resto del Imperio Británico, que tiene otro tipo de usos, formas y costumbres, pero por pertenecer a un reino tienen que asumir las costumbres y las leyes determinadas. En Latinoamérica pasa algo muy semejante con lo que tiene que ver con las culturas indígenas y las sociedades criollas o la evolución de las sociedades actuales. Simplemente que estas formas de actuar, que bien pueden ser adquiridas, pueden ser aprendidas, pero no son compartidas por todos los seres humanos aún todavía, o muchas de ellas son todavía criticables. A pesar de que tenemos una cultura normativa exigente, todavía hay una parte social individual que trata de despegarse de ello. Se apoyan en la tradición y usualmente son exhibidas por miembros de un grupo social y que le da, de alguna manera, una unicidad. Es decir, las costumbres se caracterizan por ser actos voluntarios que no reciben sanciones negativas si no son respetados. ¿Esto cómo lo interpretamos? Si lo apoyamos en la tradición, si lo apoyamos en el proceso histórico, es decir, aquello que los grupos sociales han hecho anteriormente y que lo siguen heredando y lo siguen haciendo, ¿sí? Esto se exhibe normalmente, esto se puede mostrar abiertamente y es lo que vamos a ver y conocemos después como la identidad que tienen diferentes pueblos cuando viajamos, cuando lo vemos por la televisión, cuando vemos cómo conviven otro tipo de culturas y sociedades y que de esa manera nos comparten su forma de ser. Las costumbres se caracterizan por ser actos voluntarios, como dijimos, es decir, es el grupo social como tal quien de alguna manera lo comparte, lo exhibe y hace fe de ello mismo, que no recibe sanciones negativas si no son respetados. ¿Por qué? Bueno, hoy por hoy hay exhibiciones que son completamente protegidas por la ley, pero de alguna manera un poco más ordinaria podríamos ver que a un grupo social, a un grupo de personas, cierto tipo de exhibiciones culturales no le pueden gustar y por ser criticadas, por ser de alguna manera reprobadas, no van a ser sujetos de una sanción por ello. Por el contrario, van a tener la opción de poder expresarse a discreción sin ser sancionados por la ley. Sí, solo sí, no ofendan a los demás, ¿no? Como es lo que tenemos a continuación. ¿Esto qué es? Son las expresiones de lo que puede ser el baile regional, los
los textiles o los tejidos, la parte de la gastronomía o bien la forma de cómo se puede conllevar un grupo social. Esta forma en que un grupo social se puede conllevar lo vemos en la expresión de su urbanidad. ¿Esto qué significa? De la forma en cómo los usos y costumbres a la hora de la convivencia permite el libre paso y el libre intercambio de buenas formas y de convivencia entre ellos. El que tú puedas respetar al peatón cuando vas manejando un auto, de que el peatón tenga sus propios derechos y obligaciones y sepa también la corresponsabilidad que tiene a la hora de ocasionar un accidente, si este fuera el caso, la forma en cómo se conviven en parques, zonas abiertas, la facilidad que puedas tú tener para poder fumar en lugares cerrados o lugares abiertos, todo esto es parte de esta cultura normativa. Los lenguajes, veámoslo así, son las formas de expresarse oral o por escrito que tienen significado y sentido para el grupo social que lo usa. Volvemos a la historia. Desde un punto como tal, siempre hemos visto que si no era por parte de la palabra hablada, era parte de la palabra escrita. A lo mejor no tal como palabra. Primeramente fueron dibujos, después pinturas, después grabados, posteriormente la asimilación de un alfabeto que permitía la construcción fonética de oraciones y que hoy conocemos como lenguaje, que es lo que nos da precisamente la herencia de el proceso de expresión y de herencia de la cultura. ¿Esto qué es? Para un grupo social que lo usa, va a ser no solamente la creación del manejo del idioma, sino va a ser también la creación de la expresión de su propia sociedad, de sus propios usos, formas y costumbres, y que lo va a permitir heredar y dar a conocer. Esa es la forma importante del lenguaje. Vamos a trasladar esto en los negocios. Si de alguna manera nosotros queremos ingresar en un nuevo mercado y nuestra marca, por cuestiones fonéticas, es poco pronunciable o difícilmente pronunciable en el idioma local, tenemos que encontrar la manera de asimilar fonéticamente ese sonido de nuestra marca, ¿sí?, al lenguaje local. O bien, tratarlo de identificarlo con algo más aproximado que el ser humano lo puede identificar en ese grupo y de esa manera hacerlo propio. Esa es la parte interesante de la cultura, ¿sí? ¿Cómo vamos a asimilar el producto? ¿Cuáles van a ser la forma en cómo vamos a penetrar? Pero sobre todo, cómo vamos a llegar a la mente del individuo, ¿sí? El lenguaje, la cultura, esto es lo que nos va a hacer precisamente profesionales en el aspecto de la penetración de los mercados y de poder colocar en la mente del ser humano algo todavía más. ¿Por qué? Porque tiene significado, tiene sentido. El ser humano no registra nada que no tenga un significado propio. No puede recordar o de alguna manera no puede asimilar aquello que no tenga un antecedente previo, ¿sí? Ya sea una parte de imagen, ya sea una parte fonética, ya sea una parte olfativa, algo que tenga que entrar por tus 5 sentidos y que de alguna manera lo registre el cerebro. Y esa parte de ahí después se expresa por el habla o bien por el lenguaje escrito. Algo como esto, ¿sí? Todos los seres humanos tendemos a expresarnos de alguna manera u otra. Lo puedes hacer gritando, lo puedes hacer platicando, lo puedes hacer con la voz más baja, ¿sí?, pero siempre terminamos expresándonos. O bien, lo puedes hacer a través de la palabra escrita, siempre y cuando sepas cómo utilizarla de la mejor manera, ¿sí? Hoy por hoy podrías ver muchísimas cosas. Podrías incluso cuestionarme y decir, y cuando utilizamos la tecnología y para abreviar palabras, tratamos de utilizar simplemente letras con el fin de dar a entender la fonética de la palabra que estamos usando, creo que le llamas texting o algo por el estilo. Pero bien, ¿eso evoluciona? ¿Eso es una evolución? ¿Eso es un cambio? No, es simplemente una adaptabilidad. Pero sin embargo, sigue siendo parte del lenguaje escrito y la manera en cómo un grupo social o varios individuos pertenecientes a un grupo social lo asimilan con el fin de comunicarse mejor, con el fin de hacer llegar las cosas. Bien, si lo vemos desde el punto de vista escrito y como lo ves aquí, que en una manifestación, en una marcha, en una conversación, simplemente en el aspecto propio de la publicidad, se genera que la palabra escrita sea algo sumamente importante y algo sumamente sublime a la hora de llegar a la mente del ser humano. Es decir, tiene que generar sensibilidad, ¿sí? Las palabras generan sensibilidad, despiertan sensibilidad. El lenguaje hablado
el lenguaje escrito tiene como finalidad tratar de plasmarse en la mente del ser humano. Esa es la parte fuerte de las palabras. Luego pasamos a lo que son los sistemas de símbolos. Es la cultura que expresa su sentido y significados en forma puramente simbólica. Un símbolo es algo que significa algo para alguien. Esto tiene su máximo exponente en la religión. Todas las religiones manejan símbolos. La cruz en la cual murió Jesucristo es un símbolo. La imagen de la corona y de la luna en las representaciones de las vírgenes son símbolos. El uso de la serpiente para algunas culturas son símbolos también. El uso de las estrellas, el cielo, para algunas culturas de Oriente son también símbolos. Estos símbolos tienen un significado. Pueden ser significados bélicos, pueden ser significados espirituales. El hecho es de que los símbolos generan pertenencia, generan identidad y bien asimilados y bien utilizados pueden ser parte fundamental de un grupo social. De hecho lo son. Ahora bien, desde el punto de vista de los negocios, ¿somos capaces como organizaciones generar símbolos propios? ¿Somos capaces como organizaciones, a través del proceso de la culturalización, generar símbolos nuevos? A lo mejor no estarás pensando en hacerle competencia a los lenguajes eclesiásticos, a los símbolos eclesiásticos o a los símbolos netamente financieros, ¿no? Pero tienes que pensar en que tienes que crear un símbolo que te identifique del resto de los demás. No puede ser una palabra como tal, no puedes generar una publicidad distinta si no tienes una parte simbólica que te relacione con lo que haces y con lo que tienes. Y esa es la parte interesante de todo esto, ¿sí? La cultura bien asimilada puede generar símbolos, como los que tenemos aquí. O los tenemos de este lado, ¿no? Símbolos tienen identidad, dan pertenencia y tienen un significado. ¿Sí? No existe un mexicano que no se identifique con la bandera y no se identifique con su escudo. No hay un mexicano que no se identifique con su gastronomía. Desde tu organización puedes crear un símbolo que logre esa pertenencia y logre esa identificación en algún sector, en el público joven, en el público infantil o en el público de los adultos, que genere precisamente esa identidad y ese patrón que tú requieres y que tu organización necesite. Para eso necesitas precisamente entender la cultura a partir de los símbolos. Un símbolo es algo que significa algo para alguien. Crea un símbolo, hazlo. Haz que eso signifique algo para alguien. Esa es la parte importante de los símbolos en los negocios, como lo vemos aquí. Está el lenguaje del dinero, están los símbolos del dinero, los símbolos que utilizamos en el lenguaje matemático, los símbolos que utilizamos para poder señalar acciones, los símbolos religiosos y los símbolos de la escritura. Estos símbolos tienen un significado. Crea tú tu propio símbolo a partir de lo que haces, de lo que creas como organización y de lo que quieres poner en acción y que la gente se identifique contigo a través de eso. Todos los seres humanos somos susceptibles de hacerlo, simplemente es cuestión de creatividad y acción. Identificar y ser sensibles. La cultura te genera sensibilidad, utilízala, sé parte de ello. De ahí tenemos los valores. Los valores, todo aquello que significa algo que es deseable y que influencia la selección de cualquier forma disponible de modos, medios y fines de acción. Vamos a hacer esto un poco más ágil. Todo aquello que significa algo que es deseable. ¿Todos los seres humanos deseamos algo? Sí. ¿Todos los seres humanos queremos o tenemos influencia en la selección de la forma de los diferentes modos que nos rodea? Sí, también. ¿De qué manera sucede esto? Bien, si todo el ser humano desea algo, o somos sujetos de deseabilidad, como se dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros generar un aspecto o un ambiente de deseabilidad? Esto funciona de la siguiente manera. Permíteme ejemplificarlo así. Todo el ser humano se basa en un estatus, en una zona en la que se encuentra. Puede ser inferior, mediana o alta. Sin embargo, no puedes nunca jamás desear algo. Siempre estás en continuo deseo de algo. Puede ser material, puede ser inmaterial, puede ser espiritual,
puede ser completamente terrenal. El hecho es de que siempre estamos deseando algo. Vámoslo desde el punto de vista de los negocios. ¿Qué necesita el ser humano para poder seguir deseando? Si lo vemos desde el punto de vista de los valores, necesitamos algo que precisamente genere valor. Los seres humanos podemos tener miles de ideas, los seres humanos podemos tener grandes ideas. El punto aquí es, ¿todas tus ideas pueden generar valor? ¿Todas tus ideas, a partir de la cultura, son generadoras del valor? ¿O cómo podemos hacer, o cómo puedes tú hacer que las ideas que tengas sean generadoras del valor? Lo importante en esto es descubrir precisamente que tu idea sea generadora de eso, que genere nuevos valores o genere nuevo valor. ¿Esto qué significa? No solamente es el valor en cuestión de identidad, no solamente es el valor en cuestión de poder identificarte, sino también es el valor en dinero, aquello que conocemos como money in the pocket, aquello que te va a permitir generar ganancias. Bien, este valor sentado en la cultura tiene que ver mucho con el sentido de la deseabilidad. Y pensémoslo así. Si lo vemos desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista de los negocios, y de pronto una empresa, ya sea del ramo que sea, dice, quisiera, o mi umbral de valor, o mi umbral de deseabilidad, es poder competir con Apple. Vamos, hablar de una empresa como Apple es hablar del espacio exterior, es colocarte en un ambiente sumamente distinto. Hoy por hoy esa empresa es creadora no solamente de tecnología, es creadora de deseos, es creadora de algo que mucha gente desea tener, ¿sí? Que por otra parte son productos que pueden ser criticados por muchos, pero muy deseables por otros. ¿Por qué? Alguien dice que es por la tecnología, alguien dice que es por el diseño, alguien dice que es por la manera en cómo hace sentir a sus clientes. Al final del día, sea una, sean dos o sean las tres, ambas, las tres o las que sean, son generadoras de valor. Eso genera deseo. Alguien que entra en un Apple Store, lo primero que ve, como ves aquí, es un ambiente limpio, es un ambiente blanco, es un ambiente de apertura. Es aquello que no te distrae la vista, pero te hace concentrarte en un solo punto. Y ese punto genera deseo. Puede ser una computadora, puede ser una tablet, pueden ser accesorios, pero tu vista está concentrada y focalizada sin distracciones. ¿Por qué? Porque cuando entras, el espacio es amplio, es limpio. Y a lo mejor te das cuenta que realmente en metros cuadrados no es tan grande la tienda. A lo mejor en metros cuadrados y en alturas no es tan grande como se ve, pero tu cerebro lo percibe distinto. Y lo percibe de una manera mucho más confortante. ¿Por qué? Porque lo primero que entras y lo que sientes es contacto, libertad y no desvías tu atención. Eso genera valor, genera deseo. Muchas personas entran en un Apple Store simplemente con la finalidad de conocer los productos. Ya posteriormente, bajo otro tipo de herramientas y seguimiento, se consolida la compra y se consolida la venta del producto en específico. Pero sin embargo, muchas personas lo primero que entran es para conocer la tienda, para conocer los productos. Es decir, hay deseo. Esa es la parte interesante de los valores a la hora de hacer negocios. ¿Qué otra organización, qué otra empresa, qué otro tipo de producto es susceptible de generar ese mismo valor? ¿Lo conoces? Yo quisiera conocerlo también. ¿Sí? Hoy por hoy tienes una gama muy diversa de sistemas de telecomunicación o de teléfonos celulares, pero hoy por hoy mucha gente lo que más desea es tener un iPhone. ¿Sí? Para bien, para lo que gustes, para escuchar música, para lo que sea, sigue siendo un producto netamente deseado, es decir, los valores deben generar deseo. Si no existe ese deseo, dentro de la forma de hacer negocios simplemente no existe absolutamente nada. Algo no estás haciendo bien y no estás generando valor, ¿no? Lo demás, los valores se generan por sí solos a lo largo de la dinámica de los pueblos, a lo largo de la dinámica de la evolución de las sociedades, sí, por supuesto, pero son valores propios, son valores que el ser humano y que los grupos sociales van asimilando. Cuando hablamos de organizaciones, cuando hablamos de negocios internacionales, hablamos de las expectativas de generar símbolos, pero que también te generen valor, y si te genera valor, te genera dinero, y si te genera dinero, te genera bienestar. Si te genera bienestar, tienes la parte holística de la que hemos estado hablando. Luego entonces, no olvides que tienen que estar de forma disponible, de modos y medios y con fines de acción, es decir,
que sea utilizable. Si un medio, si un producto, si un servicio no tiene como finalidad la utilización o la acción, algo no estás haciendo bien. Algo esa organización no está haciendo bien. Entonces habría que replantearse, volver a la mesa de trabajo y a partir de ahí empezar a diseñar nuevamente aquello que te genere valor basado en la cultura. Nunca obvies el proceso cultural. Por eso entramos en esta sesión, en este módulo, hablando de la cultura, porque la cultura es lo que hace al ser humano y al final de cuentas creamos empresa, hacemos negocios internacionales para los individuos, que están compuestos por más individuos y que juntos forman organizaciones y que juntos generan grandes empresas, pero también generan estados, generan pueblos y todos tienen necesidades. Si me sigues, por favor, culturalmente los valores no son buenos ni malos. ¿Por qué? Porque todas las sociedades los tienen, todas las sociedades los comparten. Algunos son muy dispersos de otros, otros son diversos de otros, pero todas las sociedades los tienen. Alto valor positivo, es decir, cuando se aprecia, cuando se ama. En el centro, si te fijas bien en la lámina, ¿sí?, hay un aspecto de indiferencia. Y en la parte extrema derecha, alto valor negativo, cuando se detesta, cuando se odia. El valor que le damos a las cosas en el mundo. Es así como funciona. Pero déjame aterrizarlo de una manera muy sencilla. Muchas personas piensan que el ser humano se mueve por necesidad. Alguien diría, es cierto. Pero hay una parte muy interesante desde el punto de vista cultural que tenemos que asimilar. El ser humano se mueve no tanto por necesidad, se mueve por emoción. Primero siente, después actúa. Primero siente, después razona. Antes que nada, antes de que tú te alimentes, primero sientes hambre, ¿cierto? Eso es sensibilidad, eso es sentimiento. Posteriormente procedes a alimentarte. Ahora bien, si lo vemos y lo referenciamos al cuadro que tenemos aquí enfrente, ¿qué es lo que un grupo social determinado aprecia? ¿Qué es lo que ama? Aquello que le da bienestar. Aquello que le da bienestar, aquello que le puede dar identidad y que siente como propio y que le va a permitir seguir adelante y le va a permitir seguir heredando cosas. ¿Cuándo generas indiferencia? Ok, permíteme irme al extremo derecho y volvemos al centro. ¿Cuándo existe un alto valor negativo? ¿Cuándo una sociedad o un grupo social determinado detesta, odia? Cuando al grupo social se le ofenden sus usos y costumbres o va en contra o amenaza de lo que conoce como identidad y pertenencia. Es decir, cuando algo llega de manera agresiva, improviso o simplemente de forma inesperada y altera el orden regular de los pueblos. ¿Cuándo es indiferente entonces? Si tenemos los extremos, ¿cuándo un grupo social es indiferente a este tipo de situaciones y de valores? Cuando realmente no hay un impacto, cuando realmente no existe un sentimiento real. Si te fijas tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, hablamos de sensibilidad, hablamos de sentimientos. El ser humano primero siente. ¿Cuándo hay indiferencia? Cuando no sientes absolutamente nada, ¿sí? Cuando no hay nada que te haga moverte. El ser humano se mueve a partir de la sensibilidad, a partir de la emoción, a partir de la sensación. Y vamos hacia atrás. Si yo logro hacer, hablando exclusivamente de negocios y de organizaciones, que el ser humano sienta mi marca, sienta mi producto, sienta mi empresa, le puede generar valor y a partir de eso lo hace su cultura material, tengo algo muy importante que hacer. Y vuelvo al ejemplo de Apple, de la organización Apple. ¿Genera valor? Sí. ¿Genera sensibilidad? ¿Mueve sensibilidades? Por supuesto, y los mueve mucho. Y ese es uno de sus principales atractivos de esa empresa. Hoy por hoy esa empresa no te vende simplemente un reproductor, no te vende simplemente una máquina, por muy buena o muy rápida, lo que sea. Eso es una parte importante, sí, pero lo primero que te mueve, lo primero que te envuelve de esa organización es el sentimiento. Es esa parte de no pasar indiferente. Es aquella parte de que o lo aprecias o lo detestas, pero primero está el sentimiento. Y eso es lo que de alguna manera va a hacer que el valor sea bueno o sea de alguna manera negativo. Pero es lo que vamos a tener como tal. ¿Okay? Quiero que me sigas muy lentamente en esto. El valor que le damos a las cosas en el mundo va a depender del nivel de sensibilidad que tengamos, del sentimiento que tengamos. Y te voy a poner un ejemplo muy radical de esto. Todos los seres humanos somos sensibles
a algo muy curioso que conocemos como hambre. Yo me pregunto, ¿tú tienes la necesidad de comer? Sí, me vas a responder. Yo te diría que tengo una mala costumbre que es también la de comer, pero mi costumbre es tan mala que me gusta comer 3 veces al día. Conozco gente que tiene esa costumbre de peor manera que come hasta 5, pero para que eso pueda ser satisfecho necesitas generar valor, es decir, hacer dinero o tener los recursos necesarios que te permitan cubrir ese sentimiento y posteriormente la necesidad que de alguna manera van emparejadas, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa dentro de las organizaciones si yo no logro precisamente emocionar a mi gente? Si yo no logro de alguna manera hacer que mi posible cliente, que mi posible mercado meta no sienta, no se emocione con lo que yo le estoy presentando, voy a generar una indiferencia muy grande. Fíjate en esto, el hambre es algo que todos los seres humanos, sin importar el idioma, sin importar la raza, es algo que todos compartimos y tenemos en común. Cierto, es una necesidad natural, pero el ser humano o la ama o la detesta, depende de cómo se la presentes. Yo te puedo decir que si tú de alguna manera ves una tarjeta de ayuda donde tenga en la portada o en la parte frontal de su publicidad a una persona en condición paupérrima y deplorable, solamente vas a reaccionar de 2 maneras. O te sensibilizas, la tomas y la compras, o volteas tu vista hacia el sentido contrario y sigues con tu camino. Primero sientes, después razonas. Es ahí donde aprecias o amas, ¿sí? Es el valor que le damos a las cosas en el mundo. El hambre es un factor muy esencial. Mucha gente lo aprecia, mucha gente prefiere cerrar los ojos, seguir de frente y no apreciarlo en su justa dimensión, porque es algo que les mueve fibras y es algo que no quieren sentir, ¿no? Habrá gente que a través de la hambruna lo utilice como, no un pretexto, pero lo utilice como una plataforma para generar valor y haga un muy buen concierto de rock. Habrá otra persona que vea esto como una oportunidad de generar valor a través del transporte y la logística y de esa manera mueva el sector de las materias primas y genere un proceso de alimentación, si no de alguna manera continuo y formal, sí exponencial y a lo mejor ocasional, pero que pueda suceder una vez al año, ¿no? Creo que más o menos sabes a lo que me refiero. El ser humano primero siente, genera valor, amas, odias, pero si la indiferencia es presente, ¿sí? Creo que no estamos haciendo un buen negocio en este aspecto. Sígueme, por favor. El concepto de niveles de identidad culturales. ¿Esto cómo funciona? Fijémonos en lo siguiente. La cultura o las culturas también pueden tener un tamaño menor al nacional, es decir, pueden ser locales, aunque las personas de una misma sociedad o nación comparten una tradición cultural. Todas las culturas contienen también diversidad, es decir, dentro de las mismas culturas hay entes, actores o personas con diferentes formas de expresarse y de compartir. Los individuos, las familias, los pueblos, las religiones, las clases y otros subgrupos dentro de una cultura tienen diferentes experiencias de aprendizaje al mismo tiempo que comparten otras. ¿Qué queremos decir con esto? Centrémonos en esto. La diversidad, las tradiciones culturales y las formas de compartir es lo que hacen que los grupos generen una identidad no solamente propia, sino la concatenación de diferentes aspectos culturales que les va a dar la posibilidad de hacer un aspecto cultural mayor. Déjame partir otra vez de la base. Seamos sensibles en esto. Si tú puedes identificar cada uno de estos factores alrededor de tu medio ambiente en el cual te encuentras en este momento, puede ser tu área de trabajo, puede ser tu casa, tu familia, el vecindario donde estás, vas a poder ser muy sensible a cada uno de los cambios y de los aspectos que el ser humano necesita para satisfacer sus necesidades. No olvidemos lo siguiente, aquí hacemos empresa, aquí hacemos negocios, ¿sí? Seamos sensibles a esa parte que requerimos para poder generar valor, identidad y cultura material. Luego entonces, las tradiciones culturales nos van a permitir saber cómo se mueve un grupo y qué respeta y qué detesta. La diversidad nos va a permitir saber en qué forma se segmenta una sociedad y de esa forma saber
cuáles son sus necesidades apremiantes después de que están cubiertas sus necesidades básicas, ya que las necesidades básicas, a pesar de que todos las tenemos, no las satisfacemos igual al mismo tiempo y no todos de la misma forma ni de la misma manera. Y los subgrupos dentro de una cultura que tienen diferentes experiencias de aprendizaje, esto se da porque no todos aprendemos de la misma manera. Hay gente que prefiere hacerlo de una manera muy práctica, hay gente que prefiere combinar la parte de la palabra hablada más la experiencia y posteriormente llevarlo a la práctica, o hay quien simplemente no lo pone en práctica jamás y se queda con la parte de la palabra hablada y compartirlo a través de esta consecutivamente. Yo diría que a los tres hay que ser sensible, hay que ser susceptible de poder llegar a la mente de esa gente y de esa manera generar cultura y generar valor. Si me sigues en esto, los niveles de identidad cultural. La cultura es universal, sí, ¿por qué? Porque está en todo el mundo. Es integral, es completa. La cultura occidental versus la cultura oriental. Son usos, formas, costumbres, códigos, símbolos completamente distintos que de alguna manera dan pertenencias completamente opuestas. Pero compartimos, digamos, el mismo planeta, compartimos también las mismas necesidades básicas. Lo único que hay que hacer es aprender a ser sensible con los valores que tiene cada una. Nosotros compartimos la cultura occidental con el resto de la gente de Occidente, aunque tengamos diferentes tipos de idiomas, diferentes gastronomías, diferentes formas de expresión cultural. Sin embargo, o diferente tipo de asimilación cultural. Sin embargo, cuando hacemos negocios con la gente de Oriente, nos enfrentamos a un mundo completamente distinto. Un ambiente completamente radical que nos va a decir que hay que ser más cuidadosos. Hay que ser más cuidadosos hasta en la manera de saludar, hasta en la manera de dirigirte a las personas, la manera en cómo utilizas las manos o la manera en cómo te diriges con la vista hacia ciertas personas. La cultura iberoamericana, que es la que compartimos con la gente de habla española, ¿sí? ¿Qué hacemos? Compartimos usos, formas, costumbres, pero un solo pasado y una sola madre tierra, ¿no? La cultura nacional, que es aquella que lo vemos representado en una bandera, que lo hemos representado en un escudo, o que bien lo hemos representado en aquello que te da, o por colores o por historia, un sentido de pertenencia. Esa cultura nacional es lo que te va a decir, soy francés, soy alemán, soy mexicano, soy argentino, y eso te va a permitir tener una identidad propia. Las culturas regionales, aquellas que se dan en la integración de los pueblos o se da por la integración de los diferentes países y que traen como consecuencia una amplitud de los márgenes geográficos. La cultura local, aquello que se hace de alguna manera en un punto geográfico de dimensiones pequeñas o que puede ser acrecentado. Hay alguien que da un ejemplo muy interesante de este aspecto cultural y alguien decía de esta forma: si tú tienes algo que decir, y lo voy a trasladar al mundo empresarial, alguien decía, si tú tienes una buena idea y tienes algo que decir, díselo al universo, pero si el universo no te escucha, grítaselo al mundo. Ok, a lo mejor el mundo no te escucha, entonces grítalo hacia la tierra, hacia los países, pero a lo mejor todos los países te escuchan, grítaselo a tu país, pero a lo mejor tu país no te escucha, grítaselo a tu estado, a tu provincia, pero a lo mejor tu provincia no te escucha completamente porque no gritas tan fuerte, entonces grítalo a tu ciudad, pero tu ciudad también puede ser muy grande que no alcance a escuchar tu grito, entonces grítalo en tu colonia, pero a lo mejor tu colonia es muy grande y te oirán unos cuantos, entonces grítalo en tu calle, pero a lo mejor tu calle es muy larga, entonces grítalo en tu casa, grítalo en tu familia, grítalo en tu cuarto. Eso es la cultura local. Es aquello que vas haciendo, vas generando y vas haciendo sentido de escucha y de eco en un ambiente pequeño, corto y que es compartido con los demás seres humanos, ¿no? Y de ahí me desprendo lo que es la cultura del barrio, la cultura de un grupo social determinado por colonia e identidad, y lo que viene a ser al final la cultura de la familia. Usos, formas y costumbres que una familia tiene con el fin de poder llevarse bien y a cabo. Sígueme, por favor. Lo que otorga identidad, para ir cerrando todo este contexto en el cual hemos estado hablando de la sensibilidad de la cultura, es, recapitulando, la cultura material, que en cada nivel encontraremos dando identidad con distinta fuerza y significaciones distintas. La cultura normativa, a partir de los códigos y las leyes, las costumbres propias que generan los pueblos para poder tener
pertenencia e identidad, los lenguajes particulares que generan la herencia, los sistemas simbólicos propios con el fin de tener significados con respecto a la tierra, el origen, la familia, y los sistemas de valores propios que les van a permitir la convivencia o la libre convivencia entre los mismos pueblos, ¿no? Veámoslo así, la cultura de la familia es todo aquello que es particularmente significativo dentro de la familia o dentro de una familia. Y veámoslo desde el punto de vista de los negocios. En una familia, dentro de la escala de valores, ¿quién decide qué comprar, qué adquirir y qué consumir? Si es un sistema patriarcal, bueno, es obvio, lo hace el padre. Si es un sistema matriarcal, lo hará la madre. Pero siempre serán estos dos polos. Si hay un ambiente netamente acordado y consensuado, a lo mejor lo harán entre los dos. Pero siempre va a haber uno u otro polo que sean los que decidan este tipo de circunstancia o este tipo de actitud, ¿no? De ahí que es aquello que particularmente es significativo para un grupo, en este caso la familia, y que es la base principal de todo el aspecto cultural del que hemos estado hablando. La cultura del barrio y la cultura de la colonia, que son aquellas vivencias que resultan significantes para la gente de un lugar propio, ¿no? Pero no tanto para todos los vecinos. Esto puede suceder en tu calle, puede suceder en una colonia en específico, ¿no? Hay lugares en Latinoamérica donde ciertas colonias, ciertos barrios tienen historia porque surgieron leyendas, porque hay edificaciones, porque hay una casa en la cual vivió un gran artista, un gran poeta, o porque ahí hubo un asesinato que remarcó la historia de ese lugar, etcétera, etcétera. A eso se refiere con la cultura del barrio. La cultura local, que tiene que ver precisamente con la cultura de una comuna o de una localidad en una parte de una ciudad, es decir, cómo se llevan en cuanto tal. En el caso de un país como México, vemos que cada estado tiene una representación de este tipo. Y cada estado va de alguna manera a asimilar y a comportarse con respecto a esta identidad que tiene. Todo aquello especialmente significante dentro de un territorio que le dé identidad a esa zona. Es decir, algo como lo que tenemos aquí, culturas netamente regionales. Aspectos significantes que le dan su identidad a una región geográfica de forma amplia, ¿no? Como podemos ver, hay diferentes aspectos que con solo ver los símbolos, con solo ver, las imágenes, te vas a dar cuenta de los lugares en los que estamos hablando. No requieres saber más, no. Simplemente una imagen, un símbolo es suficiente para saber de qué estamos hablando, ¿no? Como es en este caso la cultura nacional. ¿Cómo sabes que es México? ¿Sabes que es México porque dice México? ¿O sabes que es México precisamente por los demás imágenes que tienes alrededor? Por los paisajes, por los lugares, por la cultura, por la significación que hay en cada uno de esos aspectos. La cultura iberoamericana, todo lo significativo que compartimos con los pueblos iberoamericanos, cierto, el idioma español, parte de la gastronomía, pero que venimos de un mismo lugar, de una misma madre patria. Mucha gente critica esto y lo hacen con justa razón, pero la madre patria de la cultura iberoamericana es precisamente España. Por idioma, por costumbre, por el pasado histórico, puede ser antagónico, puede ser de alguna manera noble, pero está presente, ¿no? Y eso es lo que compartimos, la cultura iberoamericana. La cultura occidental, todo lo que es significativo y compartido para dar identidad a los pueblos occidentales, lo que compartimos como tal. La historia moderna, la literatura, los números, todo aquello que nos da cierto tipo de identidad. La cultura universal, todo aquello que es significativo para todo el mundo en todas partes del mundo. Y el ejemplo más común de esto, las maravillas del mundo antiguo y las maravillas del mundo moderno. Todo el mundo las reconoce y es parte de la cultura universal, ¿no? Con esto quiero darte las gracias, pero no sin antes darte una reflexión al respecto. Pensemos en negocios, pensemos en sensibilidad, pensemos en cultura, pensemos en la importancia del aspecto cultural a la hora de crear y hacer las cosas. Hacer negocios no solamente es la parte pueril de querer hacer dinero, es también tratar de generar bienestar, tratar de identificar la parte útil de la cultura, tratar de identificar la parte sensible de la generación del valor y posteriormente dar y satisfacer necesidades con el fin de, sin perder siempre tu foco, generar valor, identidad y cultura. La cultura es un aspecto importante de los negocios internacionales,
No lo obvies, por favor, sé sensible a esto porque te va a permitir abrir puertas en muchísimos lados, sobre todo en lugares y en zonas del mundo donde la cultura no tiene nada que ver contigo. Es completamente distinta, incluso hasta por el idioma. Te agradezco mucho esta sesión y espero verte muy pronto. Gracias.